Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Soy Edward Alexander Cárdenas Pérez de Matemática Empírica y vamos a hablar de los grados sexagesimales. Estos grados sexagesimales pues obviamente tienen relación con el sistema sexagesimal basado en el número 60. Bueno, este sistema sexagesimal pues puede tener su origen porque recordemos que desde la antigüedad, desde que aparecieron las religiones, la adoración a los astros y a las estrellas, pues apareció con ellos la astronomía. Y dentro de la astronomía, pues se tenían que hacer cálculos a través del firmamento. Para poder hacer esos cálculos, pues la astronomía se basó en los inicios de relaciones entre triángulos. El origen de un sistema de 360 basado en 60, recuerden que 60 por 6 da 360, se puede haber sugerido por el calendario que utilizaron muchas civilizaciones antiguas de Mesopotamia y alrededores, que constaba de 360 días, pues algunas también utilizan 365 o puede haber sido una aproximación del 365 y tomaron ese número como base. La otra situación es que dentro de las civilizaciones antiguas, los triángulos en algunas civilizaciones, como en Egipto y en la zona de Babilonia, Mesopotamia, más antigua Babilonia, utilizaban los triángulos en sus ritos religiosos y eran tomados como algo sagrado. Habían unos triángulos notables que eran muy importantes y dentro de esos triángulos estaba el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene los lados iguales y los ángulos internos iguales. Como son tres ángulos y deben sumar 180, 180 dividido entre 3 nos da 60 grados. Y de ahí puede también haber surgido el sistema de utilizar un sistema sexagesimal. Hay que tener en cuenta que se estuvo trabajando con un sistema de graduación de la circunferencia en 360 partes. Lo que busca este sistema es que una circunferencia completa la dividen en 360 pedacitos y cada pedacito de esos o cada tajadita de torta equivale a un grado sexagesimal. El grado se simboliza con una bolita en la parte superior, con un superíndice que es una bolita pequeña. No confundir con los grados centígrados. Estamos hablando de grados angulares. Aunque este sistema no se sabe desde cuándo se usa, hay indicios desde que se usó en muchas civilizaciones desde tiempos remotos y que personajes como Timoriachis, Aristarco, Aristides, Arquímedes y muchos otros, hasta llegar al señor Hiparco, que fue el que hizo la tabla de cuerdas, pues ellos tenían conocimiento de este sistema y es más, utilizaron para ángulos más pequeños la subdivisión de los minutos y los segundos. ¿Qué querían decir con eso? Pues que si esto fuera un grado, ampliándolo muchísimo, el grado, cuando necesitaban en el tema de astronomía mediciones mucho más exactas, porque estamos midiendo al cielo y pues un grado es un rango muy amplio, necesitaban mediciones aún más pequeñas de un grado. Para eso ya dividían, porque no sabemos de dónde viene esa división, pero ellos ya conocían que dividían un grado en 60 minutos. Es decir, un minuto de grado es tomar y dividir un grado en 60 partes iguales, que es algo muy pequeño. Y adicionalmente, el minuto, si imagínense que cojo aquí un minuto pequeñito y lo amplío, ese minuto, que es muy pequeño, pues también para mayor exactitud, ese minuto lo dividían en 60 partes iguales y se conoció como segundo. Entonces, un grado se puede dividir en 60 partes y cada parte se conoce como minuto de grado. Adicionalmente, el grado se puede dividir en 60 partes
y se llaman segundos de grado en el sistema sexagesimal. Aquí también se nota que las divisiones de 60 y 60 utilizan, aunque suene redundante, la base 60. ¿Cómo trabaja este sistema de división de la circunferencia? Pues para ellos la vuelta completa es de 360 grados. Y se nota que pues media circunferencia va a ser la mitad de eso. La mitad de 360 es 180. Hay que tener en cuenta que se utiliza un plano cartesiano, que es tomar una línea paralela y una horizontal y hacerlas que se crucen. Y la circunferencia va trazado sobre ese plano. Media vuelta serían 180 grados. Un cuarto de vuelta que me genera un ángulo recto, que lo podemos mostrar con la escuadra. Ese ángulo, o el borde de una hoja de papel, ese ángulo que es llamado recto, pues corresponde a la mitad de 180, que sería 90 grados. Por lo tanto, se me divide en 4 partes iguales el plano cartesiano, cada una con 90 grados. Iniciamos cuando hay ausencia de grado, que es que estamos horizontales o en línea con el eje X hacia la parte derecha, sería 0 grados, y a medida que aumentamos la inclinación, llegamos al cuarto de vuelta, que es 90, cuando nos dirigimos horizontalmente, pero mirando hacia la izquierda, 180, en la vertical hacia abajo 270, y finalmente la vuelta completa 360. Esos son ángulos rectangulares y también son ángulos notables, ángulos importantes en los cálculos modernos. Pero bueno, dentro de esos ángulos notables, también hay unos ángulos que también le llaman de uso común, que son los ángulos de 30, 45 y 60 grados. El ángulo de 45 grados se da en este tipo de triángulos. Como pueden observar, los que están en la parte azul, los dos lados, son iguales. Y cuando un triángulo de esta forma tiene dos lados iguales, pues ocurre que los ángulos de aquí van a ser de 45 grados. En otras palabras, se genera un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene la propiedad de que cuando los lados son iguales, un ángulo es de 45 y el otro también. De ahí nace esa división de 45 grados. Podemos colocar esta regla acá y notar con la línea azul que ahí empalma en 45 grados. Los ángulos de 30 y 60 son muy comunes porque se utilizan en algunos tipos de rectángulos como este, donde tienen la propiedad de que son triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90, ¿sí? Y que en un extremo, en este extremo, tiene 30 grados, al otro extremo tendrá 60. ¿Por qué? Porque tienen que sumar 180 grados. Si este vale 90, entre estos dos sumarán 90. Si este vale 30, este valdrá 60. Veamos. El ángulo de 30 lo da la parte más delgada, el ángulo más cerrado. Y la parte de 60 lo da el ángulo más amplio. Esos son los ángulos pues comunes, más utilizados, y que después en trigonometría pues uno tiene que demostrar las funciones para esos ángulos. Adicionalmente, en cada cuadrante existen los ángulos correspondientes a ellos. Noten que para 30, este sería el primer cuadrante, el de la izquierda. Vamos a anotarlo. Donde se generan es el primer cuadrante. A la izquierda superior, segundo cuadrante. A la izquierda inferior, tercer cuadrante. Y a la izquierda derecha inferior, perdón, a la derecha inferior, izquierda derecha. A la derecha inferior, el cuarto cuadrante. Esos cuadrantes ya establecidos pues son las 4 partes en las que se divide pues el eje de coordenadas y también la circunferencia.
Sin ir más a fondo, el ángulo de 30 genera un equivalente que es el ángulo de 150 en el segundo cuadrante, de 210 en el tercero y de 300 en el cuarto, que eso lo explicaré más adelante a fondo. 45 grados genera el de 135, 225 y 315. Y por su lado el de 60 genera el de 120, 240 y 320, que después lo explicaré cada uno. ¿Para qué muestro esto? Pues ahí está lo práctico del sistema sexagesimal, que todos estos ángulos de tipo notable se escriben como valores enteros. Ustedes ven que no hay ningún decimal debido a las propiedades del número 360, que tiene muchos divisores, igual como ocurre con el 60, que lo expliqué en el sistema sexagesimal. Ya con esto, pues se vuelve cómodo para hacer cálculos y para poder ubicar ciertos ángulos en nuestro sistema. Por último, tengo que decir que en la calculadora se utiliza el símbolo DEC, que es de gradientes, y la D es la simbología para establecer que una calculadora está en grados. Si podemos establecer acá esta calculadora en los modes, ven el primer mode, si se selecciona con el 1, se convierte en DEC. El mode 1 es DEC. ¿Qué significa grados? Y ese mode de grados en la calculadora se ubica con una D pequeñita en la parte superior, que deben tener cuidado a la hora de utilizarla. Bueno, esto es todo lo que tengo que dar por introducción de los grados sexagesimales. Espero que les agrade. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. No olviden suscribirse y darme su like. Gracias por acompañarme.